Hola, hoy día les vengo a relatar una parte de pequeños relatos de grandes historias Frida Kahlo. Frida nació en Coyoacán, México, en 1907. Su madre era mexicana, Matilde Calderón y González. Matilde era bella y elegante, pero muy estricta y probablemente padecía depresión. Y su padre, alemán, Guillermo Kahlo. Guillermo era fotógrafo, emigró a México cuando tenía 18 años. Creció en la Casa Azul, una preciosa casa diseñada por su padre. Frida tenía 3 hermanas, Matilde, Adriana y Cristina. Su padre tenía 2 hijas más de su primer matrimonio. El inicio de su vida coincidió con una nueva era para México. En 1910 empezó la Revolución Mexicana, un intento del pueblo de derrocar a un dictador que llevaba más de 30 años en el poder. Fue una época violenta en la que murieron muchas personas. Frida, que entonces tenía 5 años, observaba la lucha desde la seguridad de su casa. El espíritu de la Revolución Mexicana, la rebelión contra el poder y la lucha por la justicia atrajo a Frida. Recuerda esconderse en un armario grande y cantar en secreto canciones revolucionarias. Estos recuerdos y sentimientos los conservó durante toda su vida. Incluso cambiaba su año de nacimiento a 1910 para que coincidiese con el año en que empezó la revolución. La lucha no asustó a Frida tanto como la enfermedad de su padre. Guillermo padecía epilepsia, una enfermedad que ella no comprendía. Muchas veces iba caminando con su cámara colgada en bandolera, conmigo de la mano, y de repente se desplomaba. Aprendí a ayudarlo cuando le daban estos ataques en la calle. Cuando no estaba enfermo, su padre era amable y cariñoso. Le encantaba el carácter descarado y rebelde de Frida. Como a todas las niñas mexicanas de la época, a las hermanas Kahlo se les enseñó a cocinar, a coser y a cuidar de la casa. Pero no solo eso, Guillermo creía que las niñas debían recibir una buena educación, igual que los niños, de modo que matriculó a Frida y a Cristina en un colegio alemán de Ciudad de México. Desgraciadamente, la tragedia golpeó a Frida muy pronto. En 1914, cuando tan solo tenía 6 años, todo empezó con un dolor horrible en la pierna derecha, que iba desde el músculo hasta el pie. Frida había contraído la poliomielitis, una enfermedad que debilita los músculos y que puede ser mortal. Tuvo que pasar 9 meses en la cama para recuperarse, pero la pierna derecha le quedó débil y más delgada, y el pie derecho dejó de crecerle como correspondía. De repente se sintió distinta a todos los demás, y además sola. En el colegio la llamaban Frida Pata de Palo. Frida encontró consuelo en su imaginación. En la vidriera del que entonces era mi cuarto, sobre uno de los primeros cristales echaba vaho y con un dedo dibujaba una puerta. Por esa puerta salía en la imaginación con una gran alegría y urgencia, donde mi amiga imaginaria que me esperaba siempre, y le contaba mientras ella bailaba mis problemas secretos. A Guillermo se le ocurrió un plan para que Frida recuperara la fuerza. Patinar, montar en bicicleta, remar, jugar a la pelota, boxear y escalar árboles. No me importaba que se considerase que las niñas no debían practicar este deporte, decía él. El ejercicio funcionó y mejoró su cojera, aunque una de las piernas seguía siendo más delgada y más débil. Frida surgió de este trance todavía más intrépida que antes. Guillermo también le enseñó a utilizar su cámara. La fotografía en color aún no se comercializaba, de modo que las fotografías en blanco y negro tenían que colorearse a mano. A Frida le encantaba esta tarea, requería toda su atención y dejaba de pensar en otras cosas. Mi niñez fue maravillosa porque aunque mi padre estaba enfermo, fue un inmenso ejemplo para mí de ternura, de trabajo y sobre todo de comprensión para todos mis problemas.
A los 14 años, Frida, que era una niña muy inteligente, aprobó el examen de ingreso del mejor colegio de México. Solo 35 de los 2.000 alumnos eran chicas, pero Frida no tenía miedo a ser diferente. De hecho, empezaba a gustarle. Muchas veces vestía con ropa masculina y se cortó el pelo a lo chico. Enseguida tuvo un grupo de amigos creativos e inteligentes, a los que les gustaban las mismas cosas que a ella, como los libros, el jazz, la música, la poesía y el socialismo. El grupo se llamaba Cachuchas por las gorras de visera que llevaban. Frida era feliz y estaba enamorada de la vida. Empezó a salir con Alejandro, uno de los Cachuchas. Le gustaba mucho la anatomía, la biología y la zoología. Quería estudiar medicina y ser médico, pero la tragedia estaba a punto de interferir de nuevo en sus planes. El accidente, 17 de septiembre de 1925. Me senté en la orilla junto al pasamanos. Momentos después, el autobús chocó con una tranvía. Nos maltrató a todos, a mí más que a nadie. Frida tenía fracturas por todo el cuerpo. Un hombro dislocado, 2 costillas rotas, un gran corte en la barriga, fracturas de pelvis, fracturas de pierna derecha, el pie derecho dislocado. Varias personas murieron en el accidente y los médicos no pensaban que Frida fuera a sobrevivir. La muerte bailaba alrededor de mi cama, por las noches. Todo el mundo se sorprendió cuando Frida empezó a recuperarse. Sin embargo, su vida ya nunca sería igual. Estuvo postrada en la cama durante 3 meses, pese a que el dolor, la muerte y la tristeza estaban a menudo en su mente. Enseguida afloraron su amor por la vida y su sentido del humor. Martes 13 de octubre de 1925. Alex de mi vida. Tú mejor que nadie sabes todo lo triste que he estado en este cochino hospital. Todos dicen que no sea tan desesperada, pero ellos no saben lo que es para mí 3 meses de cama. Pero, ¿qué se va a hacer? Siquiera no me llevo la pelona. Aunque Alejandro no iba a visitarla, sus otros amigos le hacían compañía. Leía todo lo que caía en sus manos, libros de poesía, de filosofía, de política y de arte. Parecía que Frida se había recuperado totalmente, pero un año después volvía a ingresar en el hospital. Los médicos descubrieron que tenía 3 vértebras desplazadas. Para corregir este problema tendría que guardar cama durante 9 meses y llevar corsés de escayola para inmovilizar la columna. Aunque su sueño de convertirse en médico se había desvanecido, Frida sentía en su interior una enorme energía y quería hacer algo con ella. Su padre le dejó sus pinturas y su madre encargó un caballete especial para que pudiese pintar en la cama. Frida empezó a pintar a sus amigos y a sus hermanas, y con ayuda de un espejo colocado en el techo, a sí misma. Cuando al fin le quitaron la escayola tenía 20 años y estaba lista para disfrutar la vida. Decidió centrarse en la pintura, estaba obsesionada con pintar las cosas tal y como las veía. De nuevo, Frida hizo un grupo de amigos que compartían sus aficiones, artistas mexicanos que disfrutaban discutiendo de política y que querían lograr una sociedad más justa. Frida se afilió al Partido Comunista Mexicano y siempre llevaba el símbolo del partido prendido en la ropa. A través de sus nuevos amigos artistas, Frida conoció a una persona que cambiaría su vida, de forma tan dramática como su accidente de autobús. Diego Rivera, 1886-1957, pintor mexicano famoso. El nuevo gobierno mexicano intentaba unir el país y contrató a Diego para que pintase gigantescos murales que celebrasen el arte, la cultura y las tradiciones populares de México, el lugar de la historia y el arte europeos. Los murales no solo eran preciosas obras de arte, sino que además estaban cargados de información. A Frida no la intimidaba la fama de Diego, así que decidió averiguar qué pensaba un artista serio de sus pinturas. Diego, por favor, baje de ahí. Tengo algo importante que comentarle. Diego siempre recordaría ese momento, en especial por las sorprendentes cejas de Frida que se juntaban encima de su nariz. Pero sobre todo lo maravillaron sus cuadros. Los encontró honestos y reales. Frida no lo invitó a ver otras
de sus obras y enseguida se enamoraron. Diego incluso la pintó en uno de sus murales. Frida y Diego se comprometieron, pero su familia no estaba contenta con el compromiso. Pensaba que había multitud de razones por las que Frida no debía casarse con él. Diego tiene 21 años más que Frida. Diego es mucho más grande y pesa mucho más que Frida. Es como si se casase un elefante con una paloma. Diego ya ha estado casado en 2 ocasiones. Nuestra hija está enferma y lo estará toda la vida. Cuando al fin se casaron en 1929, solo su padre asistió a la boda. Al principio, Frida estaba encantada con su nueva vida. Empezó a vestirse con el traje tradicional mexicano todos los días y creó una identidad diferente a la suya. Pintaba más que nunca. Diego la inspiraba. Sus halagos la ayudaban a pensar que ella también podía ser una artista profesional. Sin embargo, las cosas no fueron sobre ruedas. Mucho tiempo. La pareja se trasladó a San Francisco, en Estados Unidos, pues había contratado a Diego para pintar un mural. A Diego le encantaba estar allí, pero Frida se sentía sola. Diego siempre estaba en fiestas y en reuniones, y ella le costaba ser amigos. El gringuerío no me cae del todo bien, son gente sosa y todos tienen cara de bizcochos crudos. En San Francisco, Frida volvió a enfrentarse a la tragedia cuando hubo que interrumpir su primer embarazo. Su cuerpo había quedado tan dañado por el accidente que los médicos le dijeron que seguramente nunca podría tener un bebé. Frida estaba destrozada. Frida se alegró cuando Diego tuvo que regresar a México por trabajo. Estaba encantada de volver a estar entre los maravillosos monumentos, los sonidos y los olores de su país. Empezaron a construir una preciosa casa, pero al poco tiempo Diego regresó a Estados Unidos, esta vez a Nueva York. Frida no quería quedarse en México sola, así que se fue con él. A Diego le encantaba Nueva York, pero de nuevo Frida añoraba su país y se sentía infeliz. Creó un collage poco halagüeño de la ciudad en el que mostraba todo lo que odiaba de ella. Los americanos viven como en un enorme gallinero sucio e incómodo. Los ricos viven lujosamente junto a la pobreza y a la falta de vivienda. La gente pretende ser algo que no es. El único color es el de mis vestidos mexicanos. El siguiente mural que Diego pintó fue en Detroit, una ciudad de fábricas y máquinas. Era una zona de Estados Unidos mucho más pobre. Sin embargo, Frida y Diego la encontraron más acogedora que Nueva York. Pero mientras Diego pintaba una de sus mejores obras maestras, Frida se recuperaba de otro aborto. Esta vez pintó como no había pintado jamás. Sus autorretratos plasmaban los terribles pensamientos y las imágenes que arremolinaban en su cabeza. No le daba miedo plasmar su congoja y su dolor. Incluso Diego estaba asombrado. Ninguna mujer jamás ha plasmado semejante poesía atormentada sobre un lienzo, Frida, le dijo. Al fin, en 1933, Frida y Diego regresaron a México, a su nueva casa. Más que a una casa, era una obra de arte, 2 cubos separados y unidos por un puente. Frida vivía en el cubo más pequeño, lleno de exóticos animales, como atrevidos monos, araña, un precioso cervatillo, pájaros y perros, sin apenas pelo, llamado Xoloitzcuintles. Pero su felicidad no duró mucho. En 1934, mientras se recuperaba de una operación, se enteró de que Diego tenía una relación con Cristina, su hermana pequeña. Frida dejó la casa y se mudó a un pisito en Ciudad de México. No intentó esconder su dolor, al contrario, lo pintó. Incluso inició una nueva relación sentimental con un brillante escultor, pero en el fondo seguía amando a Diego. En el fondo, tú y yo nos queremos, muchísimo, por lo cual soportamos un sinnúmero de aventuras, golpes sobre puertas, imprecaciones, insultos y reclamaciones internacionales, pero siempre nos amaremos. La pintura de Frida se hizo todavía más intensa cuando ella encontró nuevas formas de plasmar sus preocupaciones y sus emociones. Muchos de sus autorretratos
tenían fondos simples y vacíos para plasmar lo sola que se sentía. Con el tiempo, Frida y Diego, que continuó animándola a seguir pintando, volvieron a juntarse. En 1938, Frida celebró su primera exposición en solitario en la Julien Levy Gallery de Nueva York. Fue un gran éxito, a los críticos les encantó y le pidieron que crease más cuadros. Frida estaba ganando dinero con su pintura y era una estrella. Posteriormente a Frida la invitaron a exponer su obra en París y causó un gran impacto. El Louvre, el museo más grande y más famoso del mundo, compró uno de sus cuadros. Incluso Picasso, uno de los artistas más famosos de Europa, le regaló uno de sus pendientes para mostrarle su admiración. Algunas personas consideraban que la pintura de Frida era surrealista. Este tipo de arte intentaba mostrar lo que realmente sucedía dentro de la mente y a menudo plasmaba los sueños más que la realidad. Sin embargo, Frida no estaba de acuerdo. Yo nunca pinto sueños, pinto mi realidad. Intentaba plasmar la vida como ella la vivía, pintaba autorretratos porque era la persona a la que mejor conocía. En 1939, el mundo pasaba por un periodo de gran confusión y la vida de Frida también. Regresó a París y allí descubrió que Diego y Cristina volvían a estar juntos. En noviembre de 1939, cuando ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, Frida y Diego se divorciaron. A veces Frida se desesperaba. Ahora me siento tan podrida y sola que me parece que nadie en el mundo tiene que sufrir tanto como yo. En otros momentos se sentía llena de esperanza por el futuro. Pintaba su imagen una y otra vez y siempre encontraba diferentes maneras de plasmar sus sentimientos. En las dos Fridas, Frida le da la mano a su imagen. El cuadro muestra su imagen antes y después de que Diego la amase y plasma la forma en que ella utiliza su fuerza interior para sanar sus heridas. Al igual que su amiga imaginaria, la había ayudado a sobrellevar su enfermedad cuando era una niña. En autorretrato con pelo corto, Frida se ha cortado su larga melena y lleva un traje de hombre. Muestra que es independiente y que está preparada para la libertad de una nueva vida. En 1940, Frida visitó San Francisco y vio a Diego. De nuevo, él le pidió que volviera a casarse con él y ella le dijo que sí, pero solo si seguía conservando su independencia. Viviremos separados, yo ganaré mi propio dinero vendiendo mis cuadros. Estaba tan contento que le dije a todo que sí. Ahora Frida era una artista de éxito y su vida era más tranquila, pero su salud empeoraba, porque su columna estaba cada vez más débil. Se veía obligada a pasar más tiempo en casa, así que la llenó de árboles y flores, bonita artesanía mexicana y animales. Muchos de los animales de Frida aparecen en sus autorretratos, igual que la vegetación y los paisajes de México. Frida era muy famosa y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado la invitó a formar parte de su profesorado. A diferencia de la mayoría de los profesores, Frida no pedía a sus alumnos que copiasen pinturas famosas, sino que les mostraba la vida mexicana real. Los llevaba de excursión a su precioso jardín, a mercados coloristas, a poblados de chabolas y a ver interesantes lugares históricos. Incluso lo organizó todo para que sus alumnos pintasen un mural en la calle. Cuando Frida se puso demasiado enferma para enseñar en la universidad, sus alumnos iban a su casa para las clases. Entonces Frida solo tenía 37 años, pero su espalda estaba tan débil que casi no podía estar ni sentada ni de pie. A veces lo único que podía hacer era yacer en la cama con un corsé de acero. Frida empezó a escribir un diario lleno de dibujos y de collage. Al igual que en sus pinturas, intentaba expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos, incluso aunque pareciesen no tener sentido. Yo soy la desintegración. En 1946, el Ministerio de Educación de México le otorgó un premio por uno de sus cuadros. A pesar de que casi siempre tenía mucho dolor,
asistió a la ceremonia de entrega y siguió pintando. Un árbol de la esperanza. Mantente Firme pintó 2 versiones distintas de sí misma. Frida por fuera, postrada en la cama de un hospital, al borde de un hoyo sin fondo. Y Frida por dentro, vestida y bella, y sujetando un estandarte que rezaba: Árbol de la esperanza, mantente firme. El cuadro muestra que incluso en los momentos más difíciles podía encontrar coraje en su interior. Nunca perdí la esperanza, la entereza. Siempre pasaba el tiempo pintando. Durante los últimos años de su vida, sus pinturas muestran lo mucho que pensaba en la muerte. No obstante, conseguía conservar la esperanza y la fuerza. Viernes 30 de enero de 1953. A pesar de mi larga enfermedad, siento una tremenda alegría de estar viva. En 1953 se organizó la primera exposición individual de la obra de Frida en México. Estaba determinada a no perdérsela y llegó en una ambulancia para asistir a su exposición desde una cama situada en el centro de la galería. En 1954, la salud de Frida estaba peor que nunca, pero ella continuó luchando por un mundo más justo y más tranquilo, y portó un estandarte con una paloma de la paz en una manifestación política. 11 días después, el 13 de julio de 1954, murió. Desde su muerte, la fama de Frida ha aumentado todavía más. En la actualidad, sus cuadros cuestan millones y copias de ellos cuelgan en muchos hogares de México y del mundo entero. Se han escrito libros y se han hecho películas sobre su vida. Frida pintaba cuadros pequeños sobre grandes temas, cuadros que no muestran la tristeza, el dolor y la pérdida como parte de la vida, que nos muestran la tristeza, el dolor y la pérdida como parte de la vida, pero también el coraje, la esperanza y la pasión que llevamos dentro y que nos pueden ayudar a sobrellevar lo que la vida nos depare. Una de las últimas obras que pintó fue un bodegón de sandías, llenas de color, con su mensaje final para el mundo: ¡Viva la vida! Frida Kahlo. Y hemos llegado a su fin. Este es el pequeño relato de una gran historia de una mujer que, a pesar del sufrimiento, pudo salir adelante, fue resiliente y nos enseñó a tener fuerza y a mirarnos tal cual somos. Muchas gracias y que estén bien. Chao.